Ok, a continuación vamos con la ponencia del doctor David Carrión, quien expone desde Ecuador. David Carrión Mora es abogado litigante en materias constitucional y civil. Es magíster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Es maestrante en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental por la Universidad de los Hemisferios, Ecuador. Tiene un diplomado internacional en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, España. Va cursando un diplomado internacional en Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, España. Tiene una certificación internacional sobre la integración y la realidad social de América Latina por el BID. Además, es investigador, ponente y escritor de artículos académicos y de opinión con publicaciones en medios nacionales e internacionales. El tema que abordará el doctor David Carrión es la acción de habeas corpus en el Ecuador. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Lo escuchamos. Estimado doctor Damián, encantado de poder acompañarles. Me siento muy honrado con esta invitación. Latin Juris es una página que tiene muchísimos adeptos, miles alrededor de Latinoamérica, y creería yo que en el mundo, y está muy bien representado por Damián Armijos, así es que es un gusto, un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias de esa consideración. Y aprovechando lo que conmemoramos hoy, sí, no quería dejar pasar lo importante que representan quienes han hecho historia desde el lado femenino en lo que podemos tener ahora como realidad social. Así es que me parece importante resaltar este día que se ha homenajeado a las mujeres. Excelente, estimado doctor. No, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Lo que quisiera es poder compartir, y he hecho una pequeña presentación y a ver si la puedo compartir con Sí, usted. está habilitado, doctor. Perfecto, por ahí estoy. Tengo el privilegio de defender derechos constitucionales y defender derechos humanos ya hace algunos años, y el privilegio lo hablo porque esta es una especialización en el derecho que no la pedí, sino que me encontró, y creo que es lo mejor que me ha pasado dentro de mis años de profesional en el derecho. Esto me ha permitido verificar la importancia de la Constitución, de tener esa supremacía dentro del ordenamiento jurídico, y creo que es la rama del derecho que más satisfacciones personales y también profesionales las he disfrutado y saboreado. Así es que es un gusto dirigirme a todo el público presente ahora para plantearles este conocimiento que he adquirido a través de los años respecto de las acciones jurisdiccionales, y en esta ocasión de la acción de habeas corpus. Entonces les voy compartiendo. ¿Cuál es la finalidad de un habeas corpus? Según la Constitución de la República del Ecuador, artículo 89, es tener por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Me alegró escuchar a quien antecedió en el uso de la palabra. Entendía yo que es un abogado boliviano y hablaba del mismo tema, y ver las similitudes que existen entre las dos legislaciones, y saber que también allá la figura del habeas corpus es amplio. Antes, en la antigua Constitución, únicamente se hablaba de la detención ilegal, arbitraria o ilegítima, pero después en la del 2008 se amplió esta visión del habeas corpus, y ahora sí también protege la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, que yo aplaudo que así haya ocurrido, porque esto realmente se ha rescatado muchas cosas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y me parece lo ideal que pudo haber acatado en esta Asamblea Constituyente para incorporar
todo lo que ha venido ganando en el tema de derechos humanos la Corte Interamericana a través de tener la normativa vigente en la Convención. También esta acción de habeas corpus está recogida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 43, y dice que tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida libertad por autoridad pública o por cualquier persona. Y no quería dejar pasar lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 5, es el derecho a la integridad personal, y dice, entre otras cosas, porque es más amplio el artículo, no quise transcribirlo todo, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Y aquí hago una pausa chiquitita nada más, porque hay una presentación al respecto, pero sí, con el acto de barbarie que sufrimos días atrás en varias cárceles del país, y entendiendo como un defensor de derechos constitucionales y derechos humanos, que esto no podríamos nosotros aceptarlo como normal dentro de una sociedad civilizada, y si hago un rechazo realmente público a estos actos de barbarie que no debemos permitirlos ni acomodarnos ni decir que serán parte de nuestra sociedad, sino que nosotros, tal vez aquí están profesionales del derecho, tal vez estudiantes del derecho, que deberíamos tomar acciones respecto de, y justamente ahora vamos a ver los tipos de habeas corpus, y pienso que hay uno que cabría perfecto respecto a los derechos que mantienen los privados de libertad, primero, y segundo, de que el Estado es garante de esos privados de libertad, es decir, a quién le corresponde y quién tiene esa garantía cuando una persona pasa la puerta a un centro de privación de libertades del Estado, y por lo tanto debería velar por la integridad física de las personas que están dentro de los centros de privación de libertad. ¿Cuáles son los supuestos que leí hace un ratito? Decía la libertad de quien se encuentre privado de ella por orden de autoridad pública o de cualquier persona en los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Lo vimos arriba. Es conocido de forma ilegal. Quería hacer un resumen chiquitito de conceptos tal vez. Hay otros más, pero creo que esos recogen, y esto ha sido en la práctica de sentencias. Me gusta a mí siempre combinar, y por eso lo agradecí al doctor Damián, el hecho de no quedarnos en los conceptos, sino que ustedes puedan verificar casos que hemos manejado en la firma con el patrocinio mío como director del área constitucional dentro de la firma, pero he ido rescatando cosas de sentencias que me parecen muy interesantes y que les transmito. Creo que esa es la mejor manera de seguir teniendo vigente el derecho y de entender lo importante de los derechos que se consagran en la Constitución, y obviamente los derechos humanos consagrados también, tanto en nuestra Constitución como en la Convención Interamericana. De forma ilegal es entendida esta en derecho con lo que está fuera o va contra de la ley, es decir, tiene que seguir un régimen legal, así nos pongamos legalistas efectivamente en el tema constitucional, pero sí, en esta vez sí tiene que estar apegada a derecho y estar muy, muy estrictamente pegado a la ley para que no se configure una detención ilegal. Arbitraria es cuando aquellos actos que van en contra de la razón, la lógica o la justicia. En materia jurídico-procesal debe entenderse como aquellas resoluciones judiciales que exceden los límites de la posibilidad interpretativa en el ordenamiento y dejando al arbitrio de juez y que nace del incumplimiento de un mínimo de requisitos jurídicos. A veces pensamos, por ejemplo, que la arbitrariedad es que una persona X le restringe de la libertad a otra, y eso es arbitrario. Sí, pero aquí nos referimos básicamente a lo que los jueces, o sea, los operadores de justicia, pueden resolver respecto de esto, y aquí está más o menos el resumen de cuándo es ilegal, cuándo es arbitrario, cuándo es ilegítimo, ¿no? Y ilegítimo es un término usado en la teoría del derecho para hacer referencia a todos los procedimientos o procesos que no se adecúan a lo establecido por las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico de un país. Es decir, cuando aquí sí
cuando aquí sí un operador de justicia, un juez, digamos, lo hace fuera del ordenamiento. Ahí se configura también el tema de una detención ilegítima. Me pareció importante traer a colación lo que dice igual la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales respecto al contenido de la demanda. Y quiero rescatar unas cosas que hay generales de ley, ¿no es cierto?, que efectivamente debemos siempre tenerlas presente, pero hay algo importante que está en el punto 3 y dice que la descripción del acto de omisión violatorio del derecho que produjo el daño, y dice que no hay obligación de citar norma o jurisprudencia, y a veces uno puede verificar demandas o acciones, en este caso, que tienen un contenido amplísimo, tienen 50, 60, 70. Me dieron a conocer recién una acción de protección, va en la línea de las acciones jurisdiccionales, que tenía 145 páginas. Y en estos casos, lo único que debemos hacer es evidenciar dónde está el derecho vulnerado y ser contundentes en una prueba. No hace falta la extensión respecto de norma o jurisprudencia, porque realmente eso le corresponde al juez. El juez, al darnos la razón en el hecho de presentar una demanda, una acción, la va a adaptar a esta normativa y a esta jurisprudencia. Si es que no es necesario, a mi criterio, y estoy de acuerdo en lo que dice la normativa, es que no hace falta citar tanta norma o jurisprudencia respecto de una violación. Después, otros requisitos que creo que son generales, pero quería resaltar este tema de que no hace falta citar norma o jurisprudencia. ¿Cuál es el trámite de una acción de habeas corpus en el Ecuador según el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador? Dice que la acción puede ser interpuesta ante cualquier juez o juez del lugar donde se presuma estar privada de libertad de la persona. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Es importante hacer una diferenciación porque hablamos, no porque lo mencione la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero sin embargo, en la práctica que se ha dado, se han diferenciado algunos tipos de habeas corpus y si estuvieron atentos, el doctor Damián los expuso, me parece que hace un par de días atrás, y él mencionaba como 11, yo creo que aquí no se aplican todos, pero sí tenemos algunos al menos. Y vamos viendo, por ejemplo, aquí hago la diferencia cuando es un tema de, por ejemplo, de privación arbitraria, ilegal o ilegítima, efectivamente se interpone ante la Corte Provincial, pero cuando es un tema de integridad de vida o integridad física, se lo presenta ante cualquier juez. Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque la detención arbitraria, ilegal y legítima es demandada por un juez y uno va, digamos que, a impugnar esa detención que uno considera que es arbitraria, ilegal o ilegítima y por lo tanto tiene que ser ante la Corte porque la Corte va a supervisar que ese juez haya emitido una detención conforme a derecho, es decir, conforme lo establece la Constitución, ¿no es cierto? Y también las normas penales obviamente que vienen debajo de la Constitución. Pero aclaro que cuando se trata de temas de integridad física y de vida, eso se presenta ante cualquier juez inferior. Entonces, ahora sí, en el tiempo racional que me han otorgado en este uso de la palabra y que pueda compartir este conocimiento, no quería quedarme en la teoría y sí les he traído a colación, aquí hemos manejado varios casos, pero creo que he traído unos relevantes, no sé, ya es una apreciación personal, pero considero que estos pueden ser muy ilustrativos como para evidenciar a ustedes y no quedarnos en teoría, sino que vayamos a la práctica, principalmente porque tenemos colegas y también estudiantes interesados en las acciones jurisdiccionales y por lo tanto ver un poco de estrategia en el tema de litigio y además de evidenciar efectivamente cuando existe una vulneración y cuando un juez nos puede resolver y darnos la razón, ¿no es cierto? Aquí tengo un caso que fue presentado a finales del año pasado, si les quería compartir, me pareció muy interesante porque realmente se adapta también lo que pasó recientemente en las cárceles. Este caso fue ventilado en la unidad judicial de La Tacunga. ¿Por qué razón? Porque era un privado de libertad en La Tacunga. Y les comento el antecedente, me parece importante.
En el mes de diciembre, exactamente, cuando presentamos este habeas corpus en la Unidad Judicial de la Tacunga, pasó algo similar de lo que ocurrió días atrás en los centros de privación de libertad, no con la intensidad ni el número de personas asesinadas, pero fueron más o menos 5 personas asesinadas, y se ensañaron respecto de un grupo de personas, principalmente policías, que eran constantemente extorsionadas dentro de los centros. Esa es una realidad que no podemos negarlo. Cuando ellos se niegan a seguir partícipes de la extorsión, es decir, proveyendo dinero y cosas a los detenidos, efectivamente tampoco podemos negar que existen mafias dentro de los centros carcelarios. Eh, y estaban a punto de salir, además, libres de algunos de los compañeros de quien yo patrociné, pero efectivamente sabían que salían al siguiente día. Esa noche perpetran un acto de barbarie igual y los cercenan. De milagro mi cliente logra salirse. El relato que me contó él fue realmente escalofriante, pero él se salva de milagro porque cuando yo digo, cuando no te toca, no te toca. Y es porque un compañero le insiste en que tienen que ir a ver comida fuera de la cárcel. Él estaba a punto de regresar, se demoraba la comida, y en esos minutos en los cuales él se regresa a entrever la comida para sus compañeros y demás, ocurre lo que ocurre y él se salva de milagro por 2 o 3 minutos en que iba a regresar a su celda y es donde ocurrieron las cosas. Entonces, este es un ejemplo de habeas corpus. Ahí está el número del proceso. Ustedes lo pueden revisar más ampliamente en el sistema SAFE, que lo permite tranquilamente. Pero ante esta real amenaza, cuando él sufre esto, sabían que se iban en contra de su vida y lo apartan. Estaba en unas celdas especiales ahí donde no tenía ni cama, ni baño, ni nada que se le parezca de lo que uno puede llevar una vida digna dentro de una cárcel. Y eso también lo dice el artículo 5 de la Convención sobre Derechos Humanos, que habla de precautelar la vida física, psicológica y moral de quienes están privados de libertad. Entonces, en estas circunstancias, nosotros presentamos un habeas corpus. ¿Qué mencionamos aquí? Que había una amenaza real contra su vida. Es decir, que si es que el hombre permanecía en el centro de detención de la Tacunga, tenía una altísima probabilidad de una amenaza real contra su vida que podía pasar en las próximas horas. Entonces, presentamos un habeas corpus en el cual solicitamos que efectivamente se declare se nos acepte, digamos, este habeas corpus, porque hay una amenaza real en contra de la vida y fue aceptado. Entonces, aquí les puse, por ejemplo, la sentencia, y me quería leerles del antecedente antes de que venga la frase de que él administra justicia, pero dice: con los antecedentes expuestos en virtud de que se ha justificado por parte del legitimado activo, con el allanamiento efectuado por parte del legitimado pasivo, que su integridad física, psicológica y su vida se encuentran en un estado real de amenaza, previendo que el Estado amparado en la Constitución de la República del Ecuador considera que la vida como uno de los valores que el ordenamiento constitucional debe defender y asegurar su inviolabilidad. El suscrito juez en función constitucional, ministrando, ¿qué hace ahí? Fundamentado en tales artículos de la Constitución, en tales artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también de la Convención sobre Derechos Humanos, ordena el traslado, es decir, protege su vida, ¿no? Y ordena el traslado a la cárcel 4. ¿Por qué? Porque es un lugar más seguro donde está con ex servidores policiales también, y no existe, yo no tengo empacho en poder decir que la cárcel 4, para mi criterio de David Carrión Mora, es un centro donde sí existe una rehabilitación, sí existe un modelo a seguir por las otras cárceles, y hay un respeto y se puede respetar la vida de las personas, la convivencia de las personas, además que yo creo que sobrellevan ya la privación de libertad de una manera digna. Entonces, este es un caso interesante que lo pueden revisar, como les dije, pero aquí se precauteló la vida de la persona, dado el hecho de que había una amenaza real en su contra de quitar la vida, y por lo tanto yo creo que el juez, sabiamente, escuchando,
por ejemplo, aquí sí quisiera mencionarles, nosotros aquí que aportamos como prueba, porque finalmente él estaba aislado, ni siquiera pudo firmar esta demanda, pero habían recortes de prensa en los cuales mencionaban los hechos suscitados en la cárcel de Tacunga. Entonces, de manera contundente decimos, hey, aquí está evidenciado esto, había medios nacionales e internacionales que habían reproducido la noticia, y eso fue contundente como para que el juez pueda decidir que efectivamente aquí estaba en riesgo la vida de la persona. Hay casos que me han marcado en mi profesión, este es uno de ellos, mientras yo había solicitado dentro de mi prueba que él pueda comparecer e intervenir, y su testimonio de narración de los hechos era escalofriante, y todos en la sala nos quebramos por un hecho tan atroz que puede pasar dentro de una cárcel cuando realmente un privado de libertad es indefenso ya. Así es que, sin más, el juez ordenó el traslado inmediato. Esto ocurre, la audiencia fue en la tarde y en la noche él ya estuvo en la cárcel 4. ¿No? Hay un caso que manejamos en la oficina que fue bastante mediatizado y creo que es importante. ¿Por qué razón? Este número que está aquí, el nombre que consta también, que es David Piña Bueno, él fue condenado a muchos años en la cárcel, pero sufrió dentro de la cárcel un abuso. Me refiero a un abuso de carácter sexual. Ese es conocido públicamente. ¿Qué ocurre si él estaba siguiendo, ya estaba en una parte, digamos, de la cárcel igual de la Tacunga, en un sector que se llama, que está aislado, que es lo más manejable dentro de la cárcel, allá, digamos, no hay ningún pabellón? Pero cuando estaba cumpliendo su condena, él sufre una amenaza, igual, en contra de su vida. ¿Por qué? Porque pone una denuncia dentro de la cárcel de un abuso que sufrió su pareja. Es lamentable, pero pasa también. Y entonces existe, aquí sí también quiero decirles que aportamos como prueba, porque ¿cómo podemos demostrar que alguien le amenazó? Y coincide que en el sector de él, donde estaba en la cárcel, tenía una cámara y por lo tanto se ve que se acercan 4 personas a increparle. No se escucha, solo es video, no es audio, no se escucha lo que están diciendo, pero hubo un testigo. Lo hicimos comparecer también al testigo, que era un privado de libertad igual, y él dijo que le constó que le están amenazando, es decir, ellos lo amenazaban con el hecho de que le van a regresar al pabellón donde él sufrió el abuso. Entonces, cabe mencionar que los privados de libertad son personas vulnerables, obviamente, y que el Estado es responsable de precautelar su integridad física y su vida mientras están dentro de las cárceles. Entonces, al tener una amenaza también directa, presentamos el habeas corpus, y obviamente el juez nos dio la razón, bueno, aquí no en primera instancia, sino realmente en la segunda. Y aquí es bueno, como estamos hablando del tema, es que si es que no dan la razón en primera instancia, este caso fue presentado ante un juez de primera instancia, quien conoce es la Corte Provincial. La Corte Provincial, le presentamos los videos y toda la prueba además, que es la ventaja también del tema constitucional, que si es que uno presentó pruebas en primera instancia, puede presentar más y mejores pruebas en segunda instancia también, porque aquí lo importante es que los jueces generen un criterio. Entonces, se diferencia bastante el tema civil, porque en el civil usted anuncia su prueba, reproduce su prueba y después, a menos que haya hechos nuevos, no puede presentar una nueva prueba en una instancia superior. Diferente aquí el tema constitucional. Entonces, es importante, les leo esta parte, dice, acepta la acción de habeas corpus planteada por Giovanni David Piña Bueno. Ante ello, esta sala considera que se le podría ubicar en la cárcel más cercana, como la de Ambato Rebama, porque él estaba en la Tacunga. Dice, más en el presente caso, tenemos que no se puede asegurar que en dichos centros carcelarios existan integrantes del grupo que agredieron sexualmente al accionante. En consecuencia, al haberse solicitado de propia voz de parte del legitimado, se dispone de su inmediato traslado del Centro de Rehabilitación Social, cárcel número 4 de Quito. Una sentencia favorable también importante. Traigo a colación también este caso que fue presentado cuando estábamos en cuarentena. Esto es en el mes de abril del año 2020. Como pasa el tiempo rápido, va a ser un año ya. Pero era cuando ni siquiera sabíamos cómo proceder respecto de presentar una demanda o no, porque todos estábamos en cuarentena.
eso incluye al sistema judicial. Pero bueno, logramos que esto conozca la Corte Provincial de Pichincha y era un caso de una persona que tenía una sentencia en un juicio ordinario como tal. Le habían acusado de captación de fondos, pero él había ya compensado a las víctimas, digámoslo de esa manera. ¿Cómo logré evidenciar que él nos den la razón los jueces porque él estaba detenido en el CDP de Quito? Es enseñando una evolución aritmética o matemática respecto a los contagios, por ejemplo, con COVID dentro de una cárcel. Y yo les evidencié, igual con recortes de periódico, diciendo que empezamos en abril con tantos contagios, a mediados de abril había tantos contagios, a finales de abril tantos contagios, ya sean de privados de la libertad y además de quienes están encargados de los centros carcelarios. Entonces, en esta exposición tan clara, presentada ante los jueces de corte provincial, ellos lastimosamente no nos dieron la razón, sin embargo se apeló y esto conoció Corte Nacional. ¿Y por qué rescato este caso? Es porque después de habernos dado la razón en Corte Nacional, ordenó una medida alternativa que consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es decir, cuando existe o cuando un juez te menciona que existió una irregularidad en tu detención, o en este caso, por mejor condiciones de su vida, te puede poner unas medidas alternativas a la privación de libertad, y eso es lo que ordenó la Corte Nacional. ¿Qué es lo importante de esta sentencia? Pienso yo, se habían presentado ya algunas a nivel nacional en estas épocas, estamos hablando de abril 2020, cuando estábamos en plena cuarentena, como les dije, pero esta sentencia fue escogida después para que algunas otras personas, apelando al mismo sentido de que hacinamiento en las cárceles, de los contagios que pueden existir dentro de las cárceles, se han aceptado acciones de habeas corpus y efectivamente esta sentencia fue como un referente para que personas privadas de libertad que no debían haber estado, sí puedan acceder a este recurso y señalando esta sentencia como referencia, obtuvieron también su libertad. ¿Qué dice aquí, por ejemplo, los jueces de Corte Nacional? Se dispone que el señor Pablo Recalde Jaramillo cumpla, a partir de la notificación de esta resolución, las medidas cautelares contenidas en el artículo tal y el cual del Código Orgánico Integral Penal, esto es arresto domiciliario y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica al momento de reanudar las actividades de la función judicial. La medida alternativa dispuesta por este tribunal, de ser necesario, podrá ser revisada en cualquier momento por el juez penal competente de la imputación. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que estaba pendiente un tema de resolución en justicia ordinaria, los jueces investidos de la toga constitucional lograron tener esta resolución y dicen, yo le voy a dar medidas alternativas y cuando se reanude, por ejemplo, en este caso sí, porque estaban suspendidos plazos y términos, cuando se reanude la atención en los jueces ordinarios, el señor puede acceder a esto y efectivamente ellos decidirán que corresponda. Pero en ese momento, preciso, los jueces constitucionales decidieron a favor de él y le dieron medidas alternativas. Es un caso interesante también. Este es uno de los casos más representativos que he manejado como tal. Me encanta siempre traerlo a colación cada vez que hablamos de habeas corpus, me es inevitable no mencionarlo. Este es un habeas corpus colectivo. 142 personas que estuvieron al tiempo, en el 2018, detenidas en el CDP de Quito, también reclamaron por mejoras de su situación, es decir, cuidar su integridad física, no la vida porque no hubo casos, pero sí su integridad física. Estas son personas apremiadas por alimentos que comparten espacio y, por ejemplo, la convención prohíbe, dice que debe haber una diferenciación dentro de las cárceles de condenados y quienes están siendo procesados. Y el juez aceptando esto, a pesar de que el apremio ni siquiera es gente que está procesada, sino que es una medida como para presionar que la persona que está privada de libertad por apremio cumpla con su obligación como alimentante. Para mí esta es una sentencia que está muy, muy, muy rescatada de Corte Interamericana. El juez, a mi criterio, se lució en todas las medidas que
que resolvió respecto de esto, considerando además que las personas que estaban privadas de libertad por apremio sufren amenazas, sufren extorsión dentro de la cárcel, porque se cruzan con las personas que están condenadas. Ellos, ese es su modo vivendi, es decir, ellos siempre están extorsionando a las personas que llegan, y obviamente las personas de alimentos no están por un delito cometido, por decir. Entonces, estas dos personas siempre están en constante amenaza, les robaban su alimentación, el que llega lo desvalijaban. Esto es una práctica común dentro del CDP, y el juez nos animamos a presentar con la firma de todos. La normativa dice que el juez también tiene la facultad de ir donde se encuentren quienes están afectados. En esta vez la audiencia se celebró dentro del CDP, se habilitó una sala para que el juez pueda comparecer con su secretario, y hubo testimonios de varios privados de la libertad, más el patrocinio nuestro. ¿Y qué logramos aquí? Sí me gustaría darles lectura. Dice: decide aceptar parcialmente la acción de habeas corpus presentada y declarando la vulneración de derecho a la integridad física de las personas privadas de libertad por apremio personal, por falta de pago de pensiones alimenticias, que se encuentran en el CDP Quito, Pabellón La Ronda. Y como medidas de reparación integral se dispone: 1. Que de forma inmediata y máximo en el término de 32 horas del Ministerio de Justicia, Condoría, y el director del Centro de Detención Provisional, el INCA, realice la reubicación de todas las personas que se encuentran actualmente en el Pabellón La Ronda, y se las ubique en un espacio que actualmente se utiliza como salón de uso múltiple, que eso es dentro del CDP mismo. Eso fue como medida temporal, porque les comparto lo que dice a continuación. Que la Defensoría Pública, en un plazo de 10 días, destine 2 defensores públicos que presten asistencia legal y patrocinio a los privados de libertad por apremio por falta de pago de alimentos. Se ordena que el Ministerio de Justicia, en un plazo máximo de 90 días, elabore y ejecute un plan en el cual se haga constar un régimen especial para los PPLs con apremio por alimentos, quienes primordial y obligatoriamente deberán ser ubicados en un centro de detención en el cual no sean mezclados con privados de libertad, que se encuentren procesados ni sentenciados por haber cometido delitos, pues se entiende que las personas que están detenidas por orden de apremio no han cometido delito alguno y por lo tanto su trato y condiciones deben ser diferentes al resto de las personas privadas de libertad, entendiéndose que en 90 días a partir de la presente fecha no se podrán ingresar más detenidos por orden de apremio en el CDP de Quito. Esto es una sentencia para mí extremadamente contundente que para mi criterio ha marcado un antes y un después. Es lamentable que se ha cumplido solamente en partes, pero si realmente esto llegara a ocurrir, es decir, ya no se pueden recibir más detenidos en el CDP, había que hacer un traslado a las personas. Lamentablemente, como digo, esto no se llegó a cumplir, pero de ahí en la resolución, también yo lamento que en temas constitucionales uno deba presentar una nueva acción en caso de incumplimiento, cuando debería ser una sentencia que debe ser cumplida íntegramente porque ya fue ordenada por un juez, ¿no es cierto? Entonces, les he traído estos casos a colación. Me parece interesante. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, y poder hacerlo más interactivo para que no sea un monólogo y no se cansen de este servidor. Ok, muy bien, estimado doctor. No, muchísimas gracias por su participación. De hecho, habían algunas preguntas que posiblemente con el desarrollo de la exposición se han ido contestando. Por ejemplo, Juan Sebastián Salgado preguntaba si es que es posible solicitar el cambio de medidas privativas de libertad a través de la acción de habeas corpus, y una vez que usted hizo esa aclaración, formuló otra pregunta que voy a referir. Dice: ¿se puede aplicar medidas sustitutivas incluso cuando ya existe sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿Es esa facultad de los jueces constitucionales? Nos pregunta también Juan Sebastián Salgado. Sí, exactamente, porque eso es lo que llamamos nosotros del habeas corpus correctivo, porque puede estar una persona sentenciada ya, con sentencia ejecutoriada, y puede estar sufriendo cosas que se van en contra de los derechos que tienen los privados de libertad. Entonces, se ha visto más de un caso, por ejemplo, que han cambiado casa por cárcel, como se dice. Es decir, el Estado no está en capacidad de mantener a una persona porque sufre
dentro de este centro de privación de libertad, puede sufrir amenazas contra su vida, no tiene las condiciones que, por ejemplo, alguien con una enfermedad catastrófica, que no tiene el medicamento indicado, puede presentar esta acción a pesar de tener una sentencia ejecutoriada, y el juez en cualquier momento le puede dar una medida alternativa como presentarse ante la autoridad judicial cada semana, por ejemplo, usar un grisete y así cumplir su sentencia, sin problema. Muy bien. Ali Pérez Vélez nos dice si el habeas corpus colectivo es equivalente a la acción colectiva o acción de grupo. ¿Acción de? ¿Acción colectiva o acción de grupo? Digamos que sí, pero el concepto que lo dice la normativa es clarísima. Dice que el habeas corpus o las acciones jurisdiccionales lo puede presentar una persona o un grupo de personas. Entonces, aquí le dan el nombre de colectivo, pero es porque realmente para mí ya colectivo serían dos personas. Entonces, la denominación no es que varíe, es que sea la acción como tal. Si es una persona o un grupo de personas, ya está ahí la acción, ¿no? Ok, Julia Cortés pregunta si en acusaciones particulares podría aplicarse esta garantía constitucional. Por supuesto, porque habíamos hablado, recuerden al principio, de la detención arbitraria, ilegal o ilegítima. Si es que podemos evidenciar, por ejemplo, tuvimos un caso aquí que era un análisis, como decimos, de hormiga, ¿no? A ver, toma, ponte a analizar, 3 personas pusieron a analizar el mismo caso, y una de ellas, aquí en la oficina, encontró, por ejemplo, que el policía no había procedido de manera indicada con el procedimiento que tiene para presentar a la persona ante la autoridad, ¿no? Había tenido, por ejemplo, una notificación, pero, por ejemplo, no tuvo la boleta. Entonces, eso ya es una detención que nosotros le llamamos de ilegal, ¿no es cierto? Porque no se cumple el procedimiento indicado para privar la libertad a la persona. Entonces, prácticamente se aplica, por eso hay que tener una sensibilidad al revisar la documentación y a ver si es que puede caber esta acción, ¿no? Ya sea por detención arbitraria, ilegal o ilegítima. Excelente, estimado doctor. Bueno, yo quedo sumamente agradecido por su participación. La verdad es que conocer esto a partir de casos específicos ayuda muchísimo y sobre todo nos permite también evidenciar estas diferencias, pero también semejanzas que tenemos en las diversas legislaciones latinoamericanas. Y a su vez nos permiten pues ir criticando e ir mejorando las garantías constitucionales para la protección de los derechos de las personas. Así que, estimado David, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Esperamos pues tenerlo nuevamente en futuras oportunidades. Doctor Damián, el agradecido profundamente soy yo. Es muy valioso intercambiar conocimientos. Creo que de eso está hecha la profesión. No veo la profesión si no compartimos el conocimiento, así es que sea conocido por todos. Estos espacios son extremadamente valiosos para aquello. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y